Del libro de Jonás, capítulo 2. La oración de Jonás. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez, diciendo: En mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Me arrojaste a lo más prohondo del mar, y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo. Me cubría el mar profundo. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta el fondo de la tierra. Ya me sentía su eterno prisionero. Pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales, pero yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios. Cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la reflexión de hoy tenemos el segundo capítulo de Jonás. Es una oración que hace el profeta en medio de su angustia cuando se encuentra dentro del gran pez. Aquí no se nos define qué tipo de pez es. Viendo pues las características de la ballena azul, siempre la tradición ha hecho una similitud o ha dicho que fue una ballena. Sin embargo, la palabra de Dios no especifica qué animal es. Siguiendo con la reflexión del capítulo 1 y queriendo llevar al profeta Jonás como una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros aquí saber, y por obra y gracia del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, podemos nosotros intuir qué sentía Jesús al experimentar la muerte. Es más, en el momento en que Él está colgado en el madero, en la cruz, podemos ponernos en su lugar a través de la exclamación del profeta Jonás. Pues empieza la oración diciendo que en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Y aquí es donde entra una reflexión acerca de esas 7 palabras que Jesús dijo en medio de su pasión y en medio de su agonía. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Debemos entender que Jesús, como el Verbo de Dios, es un ser inmortal. Es el principio y es el fin. Pero una dura prueba tuvo que pasar. No solamente fue humillarse al extremo de ser inferior a los ángeles y de ser obediente, sino que también tenía que padecer algo inusual, padecer la muerte. Y esto para Jesús en el suplicio de Getsemaní lo vemos muy claramente en su agonía, al solicitar y al pedir a Dios que si era posible este cáliz no lo pudiera tomar, se lo quitara, pero que no se hiciera la voluntad de Cristo, la voluntad de Jesús, sino la del Padre.
Y es que aquí Jesús nos muestra su lado humano y su miedo, algo que para él era totalmente desconocido, como es la muerte. Aquí el profeta nos permite ponernos en el lugar de Jesús y ver su angustia, sus sentimientos, sus miedos. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Una palabra de esperanza y una palabra de fe. Me arrojaste a lo más profundo del mar, como les venía diciendo en el capítulo anterior. El mar representa aquí a la muerte. Y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Toda la furia, toda la ira, todo el castigo que Jesús tenía que padecer y pagar con su sangre, aquí lo vemos reflejado en la bravurez del mar, en la fuerza de las corrientes que envuelven al Señor en medio de la muerte. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Estas palabras dichas por Jonás representan esa hermosa palabra de Jesús cuando dice: Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se siente abandonado, se siente separado por primera vez de su Padre, al cual ha estado unido fuertemente desde su existencia, desde el momento en ser engendrado y parido por el Padre en la eternidad. Y tiene miedo de no poder volver al santo templo de Dios en el cielo. Jesús siente que las aguas del pecado, que las aguas de la muerte lo rodean por completo. Y es enviado a lo más profundo del mar, a las profundidades de la muerte, al Hades, a los infiernos. Dicen que sus algas se enredaban en la cabeza, como la corona de espinas que lo maltrataba. Me hundí hasta el fondo de la tierra, claramente lo que dice el apóstol San Pedro en su epístola, sobre que Jesús fue a visitar a lo más profundo del Hades, para dar testimonio a los ángeles que ahí estaban condenados. Y dice: ya me sentía su eterno prisionero. Y nada más habían pasado 3 días. Pero el Verbo encarnado, el Santo de los Santos, ante la muerte y la oscuridad, no podía ser retenido. Y es ahí, durante el tercer día, el día de la resurrección, que Jesús se levanta y dice: pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte. Tal y como lo expresa el Salmo 22, no dejarás que tu santo se pudra en el Seol. Luego expresa: al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó en tu santo templo. Cuando Jesús dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, es una palabra de esperanza, pero también es una súplica por ayuda y socorro divino. Luego el profeta Jonás comienza a expresar otras palabras. Los que sigan a los ídolos dejan de serte leales. Esto puede referirse a los paganos y también a los judíos, que siguiendo sus propios preceptos y sus propias inclinaciones, desde hacía muchos siglos estaban siendo infieles a Dios, a
su Señor. Luego, para terminar la oración dice, pero yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios. Fíjense, la Santa Eucaristía es un eterno sacrificio de Cristo a nuestro Padre Celestial, que se ofrece todos los días como ofrenda al Señor y como sacrificio de su Santa Iglesia. Cumpliré las promesas que te hice. Aquí podemos entender y unir lo que pasó en Getsemaní, cuando Jesús sí siente temor, tiene miedo de la muerte, pero se mantiene firme y dice expresamente, cumpliré las promesas que te hice, porque el Verbo encarnado, allá en la eternidad, en el cielo profundo, le dijo al Padre, sí, hagamos esto y ejecutemos el plan de salvación, no importa lo que me cueste. Te prometo que rescataré a tus hijos, a los hombres y mujeres, y los traeré de vuelta a ti, ya no como esclavos, sino como tus hijos adoptivos, como mis hermanos. Y, por último, expresa, solo tu Señor puede salvar. Y es que esta oración nosotros, tan hermosa, podemos también hacerla nuestra en estos momentos de angustia. Podemos repetirla una y otra vez, como cristianos, católicos e hijos de ese Dios maravilloso. No tengamos miedo. Cumplamos nuestros compromisos. Cuidémonos y cuidemos a nuestras familias. Hagamos nuestra parte. Pero las cosas que se nos salen de las manos, dejémoslas a Dios, porque solo Él puede salvarnos. Al final del capítulo, el Señor dispone que el pez vomitara a Jonás. Es lo mismo que decir que al final el Señor, con el Espíritu poderoso, levantó a Cristo de la tumba, lo sacó del pez. El pez aquí representa la tumba vacía. La tumba vomitó a Jesús porque no podía contenerlo y lo lanzó a tierra firme, lo lanzó como Cristo glorificado. Creamos en el Señor, hagamos fuerte oración y esperemos que todas estas cosas pasen. Del libro de Jonás, capítulo 2. La oración de Jonás. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez, diciendo, en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Me arrojaste a lo más prohondo del mar, y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo. Me cubría el mar profundo. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta el fondo de la tierra. Ya me sentía su eterno prisionero. Pero tú, Señor mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales, pero yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios. Cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.